Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana preciosa. Gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana, y este día pues es un día especial para todo el universo, ya que el amor de Dios sigue permanente y sigue alcanzando a todo el mundo, a todo aquel que en él cree, dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el propósito maravilloso de Dios primeramente, y luego seguir bendiciendo, hermanos, nuestras vidas. Y en esta mañana de domingo, hermanos, hemos tomado esta porción de la palabra del Señor para que la palabra de Dios, hermanos, pues venga a ser como esa corriente de agua, hermanos, que vivifica a nuestro ser, hermanos, ¿verdad? Como en estos tiempos de calor, cuando tenemos mucha sed, pues vamos al agua, vamos a tomar algún refresco, pero cuando tenemos la sed espiritual, hermanos, venimos a la palabra del Señor, y la palabra del Señor es algo maravilloso en nuestras vidas porque nos infunde aliento, nos infunde descanso, nos infunde pues bendiciones maravillosas. Vamos a ver ahí, hermanos, la palabra del Señor ahí en primera epístola universal del apóstol San Pedro, en capítulo 1, del versículo 10 al versículo 25, hermanos, gloria al Señor. Vamos a leer esta porción escritural, hermanos, maravillosa de nuestro Dios, porque es algo hermoso, ¿verdad? Poder ir a la palabra, hermanos, gracias al Señor, porque tenemos todavía la palabra en nuestras manos, pero, hermanos, el Señor quiere que la atesoremos en nuestro corazón, hermanos, para que sea de grande bendición a nuestra vida. Ya lo tenemos por ahí, hermanos, ubicado en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al Señor. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que la palabra de Dios no caiga en tierra árida, sino que caiga en buena tierra y sea muy fructificada, hermanos, en nuestras vidas, para que dé fruto al 30, al 70 y al 100, conforme el propósito de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. Sabemos de tu amor, sabemos de tu cuidado, sabemos de tu propósito, Señor, y en esta mañana preciosa estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición, sabiendo que sin ti nada podemos hacer, y te pedimos que tú abras las ventanas de los cielos en esta mañana y traigas bendición abundante, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestras familias, a todo el universo, porque tu palabra alcanza a todo el mundo, porque tú amas de una manera especial
a todo aquel que en ti cree, a todo aquel que te recibe como Señor y Salvador. Gracias por este tiempo. Ahora te pedimos que tu palabra sea esclarecida y sea, aleluya, anotada, Señor, en nuestros corazones, que sea grabada, Señor, en nuestras mentes y en nuestra vida para vivirla así conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Qué precioso, hermanos, es poder venir a la palabra del Señor, meditar en ella. Gloria al Señor. El salmista David, hermanos, decía que la palabra del Señor es más dulce que la miel, hermanos, y usted lo puede experimentar, porque cuando hay sentimiento, cuando hay angustia, cuando hay congoja en nuestra vida, hermanos, nosotros venimos al Señor, venimos a través de la oración, venimos a través de su palabra, hermanos, y nosotros encontramos el consuelo, la bendición, la dirección de nuestro Dios, hermanos, para que nuestra vida sea levantada, gloria al Señor, para que nuestra vida sea llevada, aleluya, en tiempos de refrigerio, hermanos, gloria al Señor. Y es algo maravilloso, pero Dios nos invita, hermanos, en su amor maravilloso, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria al Señor. Hermanos amados, hemos oído y somos testimonio vivo, hermanos, de lo que Dios hace en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida del ser humano. Cómo Él nos ama tanto, hermanos, verdad, que nos llama de las tinieblas a su luz admirable, hermanos, gloria al Señor. Y hay testimonios grandes, hermanos, del poder de Dios en la vida del ser humano. Pues yo puedo ser uno de ellos, hermanos, yo soy uno de ellos, gloria al Señor. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero testificarles acerca de un hombre que a través de los afanes de la vida, hermanos, se había enredado en una amargura, hermanos, se había enredado en un deseo de superación personal, de superación familiar, de superación económica. Y este varón, hermanos, pues él quería ayudar a su casa, quería ayudar a su madre, hermanos, económicamente, pero de alguna manera la situación se tornaba difícil. Entonces este varón entró al boxeo y empieza a destacar en el boxeo, empieza a ser un hombre que pues ese trabajo o esa profesión pues le estaba ayudando para su formación personal, y poco a poco ese deseo, hermanos, de superación pues se iba a convertir en una realidad en su vida. Desgraciadamente, hermanos, cuando el hombre no tiene a Dios en su noticia, cuando viene la bendición económica, entonces el hombre se pierde, hermanos, en los placeres, se pierde en el pecado, y entonces es peor su ruina que antes, hermanos, que no tenía pues prosperidad económica. Y este varón, hermanos, empezó él a destacar en el boxeo, hermanos, tanto que pues empezó a ganar muchas peleas, llegó al profesionalismo y llegó a tener el dinero que él quería, y más todavía, porque dice este varón cuando nos testifica que él llegó a tener cadena de tráileres, llegó a tener cadena de tiendas, línea de tráileres y todo aquello, hermanos, ¿verdad? Y entonces empezó a ser muy próspero, pero empezó a hundirse, hermanos, en la drogadicción, y empezó a decaer su vida, hermanos, física también por estas cuestiones. Pero un día, hermanos, llegó 2 siervos de Dios a su casa y le dijeron que había otra manera de vivir diferente, que Jesucristo nos ofrece, hermanos, cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Y este varón, hermanos, de primero quiso renunciar, quiso rechazar, hermanos, pero algo lo motivó para que nuevamente aquellos varones de Dios llegaran a hablarle de las cosas de Dios. Y, hermanos, era por el tiempo de la Semana Santa, un tiempo de Semana Santa. Y este varón, hermanos, verdad, ellos le testificaron y le dijeron cuán grandes cosas había hecho el Señor con ellos, y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador en ese mismo día. Gloria al Señor. Era un jueves, hermano santo, y él aceptó a Cristo, y al día siguiente, hermanos, él tenía una entrevista con el equipo de trabajo del narcotráfico, hermanos. Pero este varón, hermanos, cuando estuvo en meditación con Dios, cuando estuvo en oración con Dios, dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Yo ya mi vida ha sido tocada, ha sido transformada, y yo cómo me voy a presentar con mis compañeros de trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces el Señor le dirigió, hermanos, para que él comprara varias Biblias, gloria al Señor, de acuerdo al número de sus compañeros.
y él llegó al lugar el día siguiente a la cita, el Viernes Santo, hermanos, y se bajó llorando de su camioneta. Y los varones, sus compañeros, se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasa al tocado? Se le pasó la dosis. Y le decían: tocado, ¿qué tienes? Tocado, ¿qué te pasa? Y él les decía: Cristo ha cambiado mi vida y quiere cambiar la tuya y la tuya y la tuya. Y empezó a repartirles las Biblias, hermanos, que había comprado. Y les hizo una petición. Dijo: yo ya no puedo estar en este equipo de trabajo, yo necesito ser libre de estos compromisos, pero ni los conozco ni me conocen. ¿Cómo ven? ¿Me dan la oportunidad de empezar esta nueva vida? Y le dijeron: vete, ni te conocemos ni nos conoces, ¿verdad? Gloria al Señor. Y ahí, hermanos, él pudo, hermanos, iniciar una vida nueva en Cristo, hermanos, porque dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, gloria al Señor. Y ahora este varón, hermanos, pues es un predicador de la palabra del Señor. Ha trabajado como pastor y ha trabajado como misionero, como evangelista, hermanos, y no se cansa de predicar la palabra del Señor, hermanos, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva, hermanos, y transforma, cambia las vidas, gloria al Señor, de todo el mundo. Y decía este varón, nos comenta que cuando les decía a los hermanos: pero es que mi vida ha sido una vida muy difícil, yo he matado, yo he robado, yo he hecho muchas cosas difíciles, ¿me podrá perdonar Dios? Y luego los hermanos lo llevaban a la palabra y dijeron: mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos libra de todo pecado, gloria al Señor. Y entonces este varón pues fue libre, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero por eso, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que vengamos a Él con toda diligencia, hermanos, ¿verdad? Vengamos al Señor, hermanos, ¿verdad? Porque Él es la fuente viva de nuestra vida, de nuestra salvación, hermanos, gloria al Señor. Y aquí, hermanos, pues la recomendación que nos da el apóstol Pedro, hermanos, dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, hermanos, que no nos cansemos pues de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a venir pruebas, van a venir situaciones, hermanos, pero nosotros hemos estado siendo dirigidos, guardados en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y vendrá esa gracia maravillosa, hermanos, cuando venga el príncipe de los pastores, cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, que ascendió a los cielos. Porque así como ascendió a los cielos, Él va a venir, hermanos, por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que estén preparados. Pero Dios ama a todo el mundo, hermanos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, gloria al Señor. Por eso es la preocupación del Señor, hermanos, ¿verdad? De que la palabra de Dios se siga predicando. Aleluya. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos, gloria al Señor. Una vez, hermanos, que nosotros hemos aceptado a Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Por lo tanto, tenemos una nueva vida, hermanos, y esa vida es santificada por la gracia, por el amor, por la sangre de Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Entonces ahora pues nosotros tenemos que andar en esa novedad de vida. Ya no tenemos que andar en la vida antigua, en el pecado, hermanos, porque no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de Jesucristo, hermanos, y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y así como Él es santo, hermanos, nos invita para que también nosotros seamos santos. Porque si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermanos, cuando no tenemos a Cristo, desde las generaciones, hermanos, de nuestra familia hasta todos los que seguimos, hermanos, estamos sin luz, sin esperanza, sin Dios, sin esperanza. Pero dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, hermanos, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que es el Señor Jesucristo, hermanos. Él nos amó tanto, hermanos, que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros, hermanos, por todo el mundo.
aleluya, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe, hermanos, nuestra esperanza está fundamentada en el Todopoderoso, hermanos, en la roca eterna de nuestra salvación, que es Cristo el Señor. Y hemos sido comprados, hermanos, por un precio muy grande, por un precio, hermanos, aleluya, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la Escritura, hermanos, dice que Él fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos, de tal manera, hermanos, que Él descendió del cielo y tomó forma humana, hermanos, verdad, como nosotros la tenemos, dice, para hacerse semejante a nosotros, hermanos, vivir la misma condición humana, hermanos, dice, pero que Él venció toda la tentación, toda dificultad, hermanos, porque Él venía a hacer solamente la voluntad del Padre, gloria al Señor, y Él pudo exclamar en la cruz del Calvario: consumado es, gloria al Señor. Y cuando el Señor Jesucristo, hermanos, exclamó estas palabras, dice que el velo del templo, hermanos, de los judíos se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, gloria al Señor. Era un lugar inaccesible, hermanos, el lugar santísimo, nadie podía penetrar ahí, hermanos, solamente el sumo sacerdote que le tocaba en turno, dice que una vez al año, y esto dice que no sin sangre, por sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo, y tenía que tener una comunión con Dios, hermano, estar preparado para poder estar en santidad delante de la presencia de Dios, porque si no estaba preparado, dice que tenía que morir ahí irremisiblemente, hermanos. Pero gloria al Señor, que cuando Cristo, hermanos, se murió en la cruz del Calvario, ahora usted y yo tenemos un acceso bien directo, hermanos, a la presencia del Padre, no solamente, dice, al lugar hecho de manos, sino al lugar no hecho de manos, que es allá en los cielos, hermanos. Nosotros tenemos un acceso directo inmediatamente, hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso, qué obra tan preciosa, hermanos, Dios nos ha dado a través de su amado Hijo. Gloria al Señor, y por eso debemos de valorar, hermanos, ese amor tan grande, esa invitación, ¿verdad?, que nos da el Señor. Venid luego y estemos a cuentas, gloria al Señor. Si hay algo que poner a cuentas con el Señor, hermanos, pues vengamos prestos y estemos delante de la presencia del Señor, y podamos así, hermanos, pues ser liberados, ser libres, ser nuevas criaturas. El Señor Jesucristo, hermanos, pues le dijo claramente a Nicodemo, siendo un maestro de la ley y aparte un anciano respetable, le dijo: necesitas nacer de nuevo. Este varón, hermanos, no entendió aquella palabra porque pensaba solamente en lo terrenal, pero Cristo, hermano, le estaba diciendo que era necesario que rindiera su corazón y que aceptara al Señor Jesucristo como su Salvador para que naciera de nuevo, porque dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, hermanos. Entonces le dijo: no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y así cada persona, hermanos, no importa que tengas una posición, no importa que tengas una edad grande, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú no has nacido de nuevo. Y para que tú nazcas de nuevo, tienes que invitar a Cristo a tu corazón y decirle: Señor Jesucristo, entra en mi vida, perdona mis pecados y enséñame a vivir una vida recta, conforme a tu santidad, conforme a tus propósitos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el Señor tiene grandes bendiciones, hermanos, para nosotros. Gloria al Señor. Tiene mucho trabajo para cada uno de nosotros, hermanos, porque el Señor Jesucristo, cuando ya estaba para ascender, hermanos, a los cielos, que después de haber resucitado, le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermanos. Gloria al Señor. Entonces esta palabra, este evangelio, dice, sigue predicando nuevamente, hermanos, verdad, cada día. Gloria al Señor. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermanos. Los ángeles quisieran venir a hacer nuestro trabajo, hermanos, pero no se les fue dado a ellos, se nos fue dado a nosotros, hermanos, de compartir, hermanos, de dar
de dar el agua viva, de dar esa palabra, hermanos, viva a través, aleluya, del testimonio, a través de la verdad, hermanos, que Dios ha operado en nuestras vidas, de esa transformación, de ese cambio, hermanos, que Dios ha hecho, porque el Señor lo ha hecho, hermanos, posible. Para nosotros o para el hombre, hermanos, es imposible, pero para Dios no es imposible, hermanos, porque Él dice que Él nos eligió, gloria al Señor. Él nos eligió, hermanos, gloria al Señor. Nos llamó en su amor y nos expresa, hermanos, verdad, su amor a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Entonces Él, hermanos, pues Él nos ha llamado con un llamamiento celestial, hermanos, gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, dice que no descuidemos pues una salvación tan grande, hermanos, que nos ha sido anunciada y que, hermanos, hemos recibido, gloria al Señor. Pero si tú en esta mañana sientes en tu corazón una necesidad, aleluya, de recibir a Cristo, el Señor está aquí. El Señor está presto para escucharte, gloria al Señor. Cuando vamos a la palabra, hermanos, a veces hay ejemplos en la palabra que nos identificamos con ellos. Cuando decía el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Los que miraron a Él fueron alumbrados, gloria al Señor, y ninguno fue avergonzado. Hermanos, si tú vienes a Él, el Señor no te va a avergonzar, el Señor no te va a rechazar, el Señor te va a perdonar, te va a recibir y tú vas a ser una nueva criatura. Yo recuerdo, hermanos, cuando en un tiempo de mi vida pasada, hermanos, de la primera etapa antes de los 20 años, hermanos, ya estaba yo para cumplir 20 años y mi vida fue acorralada, hermanos, verdad, por el pecado, hermanos, verdad. Pero un día yo, así como dice el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová. Yo clamé, hermanos, en lo más secreto de mi habitación, hermanos, verdad. Y ahí me escuchó el Señor, hermanos. El Señor puso todos los medios para que yo le conociera y para que yo le recibiera como mi Señor y Salvador, hermanos, verdad. Y el Señor hizo la obra maravillosa en mi vida. Y yo creo que el Señor la puede hacer en tu vida, no importa tu condición, no importa tu situación, no importa tu edad, no importa todo lo que tú hayas hecho en la vida anterior, pero el Señor te promete una vida nueva si tú le recibes como tu Señor y Salvador, porque Él nos ama tanto, gloria al Señor. Hermanos, y pues esta epístola de Pedro, como toda la palabra del Señor, es una maravilla, hermanos, verdad, poder venir a este alimento espiritual, gloria al Señor. Aquí encontramos, hermanos, que Silvano, hermanos, fue el enviado para llevar esta carta, ¿verdad?, a los expatriados, hermanos, que estaban batallando, que estaban por allá lejos, hermanos, ¿verdad? Pero ahí llegaba la palabra, ahí llegaba la consolación, gloria al Señor, para librarlos de toda condenación. Dice, salir de las tinieblas a la luz. Ahí lo encontramos en Primera de Pedro 2:9, hermanos, gloria al Señor. Dice así de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que ahora nosotros compartimos, hermanos, la palabra del Señor, porque un día estábamos en tinieblas, un día estábamos prisioneros, pero ahora hemos sido libres en Cristo para vivir una vida diferente, hermanos, gloria al Señor, de acuerdo a selección, misericordia y llamados divinos, hermanos, que Él hace, gloria al Señor. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, hermanos, pero ahora debemos de anunciar la luz, hermanos, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a esta luz admirable. El fin se acerca y nuestra filiación con Dios nos debe infundir valor y perseverancia en su muerte y resurrección de Jesucristo. Por esta muerte sacrificial tenemos perdón y acceso a Dios. Ahí lo encontramos, hermanos, en Primera de Pedro 1:18. Dice de la siguiente manera, Primera de Pedro 1:18, aleluya. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuisteis rescatados, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y luego, hermanos, los discípulos del Señor, los apóstoles, en algún momento, hermanos, ellos oyeron la voz del Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Ahí lo encontramos en Primera de Pedro 1:17, hermanos, gloria al Señor. Y podemos venir a la palabra. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga
todas las cosas, aleluya, pues debemos de andar en esa manera de recta, hermanos, de vivir, gloria al Señor. Y en 1 de Pedro 1:18, hermanos, nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, gloria al Señor. Y así, hermanos, ahora tenemos un valor especial, hermanos, para Dios. Ahí en 1 de Pedro 1:17, hermanos, nos dice así, de esta manera, aleluya, que nosotros podemos invocar por Padre a nuestro Dios, hermanos, porque ahora somos sus hijos. Ahora nos tenemos que conducir, hermanos, con todo temor y de nuestra peregrinación, ¿verdad? Todo el tiempo de nuestra peregrinación, gloria al Señor. Y ahí vemos, hermanos, la seguridad de esta salvación llena, que esta salvación, hermanos, nos llena nuestro corazón de gozo. Lo podemos ver ahí en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto, hermanos, trae a nuestra vida mucho gozo, mucha bendición, mucha paz. Quienes aceptan y obedecen el Evangelio no serán avergonzados, gloria al Señor. En 1 de Pedro, hermanos, 1:14 nos dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Gloria al Señor. Ahora hemos nacido, hermanos, a una esperanza viva. Ahora tenemos, hermanos, la luz de Cristo. Ahora tenemos que anunciar, hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Han sido hechos hombres y mujeres nuevos, gloria al Señor. En 1 de Pedro 2:1-2 nos dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tú tienes la oportunidad, cada quien tiene la oportunidad de ser hecho una nueva criatura. No importa pues el tiempo que haya transcurrido en las tinieblas, ahora Cristo quiere darte una vida diferente, quiere alumbrarte con su luz maravillosa. Aleluya. Y hermanos, esta vida debe expresarse en una nueva conducta, gloria al Señor. En 1 de Pedro 1:15 y 16, hermanos, nos dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor. El cristiano, hermanos, es libre, pero su libertad es para santidad. Ahí en Pedro 2:2, hermanos, nos dice la palabra del Señor: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nosotros, hermanos, dice el Señor, hermanos, que debemos de hacer bien y no pagar pues un mal, hermanos, sino pagar con un bien, quizá un mal que nos puedan hacer, hermanos. Orar por los que nos aborrecen, por los que nos ultrajan, por los que pues quieren hacer, hermanos, verdad, algún problema en nuestra vida. Tenemos que ponernos en las manos de nuestro Dios, hermanos, para que ellos también reciban la luz de Cristo, hermanos, y sean libertados, verdad, sean libres para vivir una vida de santidad, una vida diferente, hermanos. La vida, hermanos, en Cristo se expresa también en el rechazo de los antiguos vicios, se expresa también en el amor a los demás. Ahí en 1 de Pedro, hermanos, gloria al Señor, 1:22 nos dice, gloria al Señor, de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, hermanos. Ahora el amor, hermanos, es el que debe imperar en nuestra vida, y podemos decirle al Señor, hermanos, verdad, que le amamos a Él porque Él nos amó primero y porque ha derramado en nosotros ese amor, hermanos, verdad, que ahora podemos compartirlo también con otros, hermanos. Gloria al Señor. Cristo, hermanos, es nuestro gran ejemplo, nuestro ejemplo perfecto. En 2 de Pedro 2:21 al 25, hermanos, podemos encontrar esta porción de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Gloria al Señor.
y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria al Señor, hermanos. Qué maravilloso, qué ejemplo tan extraordinario, hermanos. Es un ejemplo que nos constriñe, es un ejemplo, hermanos, verdad, que llena nuestras vidas, y que, hermanos, nosotros dice debemos de seguir las pisadas de Jesús, debemos hacer como Él hizo, hermanos, la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, siguiendo, hermanos, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, verdad, desde que Él, hermanos, estaba aquí en la tierra. Gloria al Señor. Él algunas veces, hermanos, fue ofendido, fue golpeado, hermanos, pero Él dice que Él enmudeció, y como oveja, dice, delante de sus trasquiladores, verdad, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Dice, todos nosotros le tuvimos por herido de Dios y azotado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente nosotros, hermanos, sino todos los que quieran venir al Señor, todos los que quieran venir a Cristo, hermanos, serán sanados, serán libertados, serán justificados, hermanos, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su obediencia, a través de su victoria en la cruz del Calvario, hermanos, porque Él venció, hermanos, venció al diablo, hermanos, verdad, a Satanás, venció la muerte, hermanos, cuando Él estaba sepultado, hermanos. Dice que los sepulcros no lo pudieron detener, hermanos. Él se levantó entre los muertos y resucitó, hermanos, en novedad de vida. Y tú también, hermanos, en esta mañana puedes resucitar en novedad de vida. Hoy puede ser tu día. Si tú quieres rendir tu corazón, si tú quieres humillarte delante de la presencia de nuestro Dios, Él te escucha. Dice que su oído está atento, ¿verdad? Y su mano está dispuesta para ayudarte, para levantarte, para sacarte del lago cenagoso, cualquiera que sea tu problema. El Señor mira tu corazón, mira tu condición, y sabe que tienes necesidad de un arrepentimiento. Y si tú en esta mañana quieres hacerlo, podemos hacer una oración, y a través de esta oración cree solamente. Gloria al Señor. No temas, cree solamente, y el Señor va a hacer lo imposible en tu vida. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo, porque no queda mucho tiempo sin que antes el Señor, hermanos, pues venga nuevamente para llevar a su iglesia que esté preparada. Pero aquel que no se encuentre preparado, aquel que no se encuentre, aleluya, cubierto con la sangre de Jesucristo, hermanos, no va a poder entrar al reino de los cielos. Por eso es importante que los que ya hemos recibido, hermanos, gloria al Señor, dice, no descuidemos una salvación tan grande. Y los que en esta mañana quieran recibir al Señor Jesucristo para ser perdonados, para ser libertados, para ser santificados, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor, hermanos, nuevamente nos está regalando, porque dice su palabra que cada día, hermanos, son nuevas sus misericordias. Y el Señor ama a todo el mundo, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Queremos hacer esta oración y queremos pedirle al Espíritu Santo que ahí donde tú te encuentras, Él esté haciendo la obra en tu vida, que Él, aleluya, está haciendo lo imposible, pero tú solamente vas a aceptarle como tu Señor y Salvador, y el milagro se opera inmediatamente. Cree solamente, ya el Señor ha pagado el precio. El precio, hermanos, no te costó a ti, no me costó a mí, le costó al Señor Jesucristo su vida, su sangre, y al Padre su Hijo, hermanos. Por eso en esta mañana el Señor te ama tanto que todavía quiere perdonarte. No importa tu condición, no importa tu edad, no importa nada, si tú quieres aceptarle como tu Señor y Salvador. Vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle que el Espíritu Santo esté trabajando ya de antemano en cada corazón, en cada familia, en cada vida. Espíritu de Dios, en esta mañana nos acercamos a ti, creyendo en aquel amor tan precioso del Padre, en aquel amor tan precioso del Hijo, que estuvo dispuesto a dar su vida en rescate, no solamente por unos cuantos, no solamente por los poderosos, pero también por los que no teníamos nada de valor, pero que cuando venimos a Cristo, dice que ahora somos especial tesoro en tus manos. Por eso en esta mañana queremos recibirte
Queremos adorarte, queremos darte gracias. Queremos ser como aquel hijo pródigo que ha vuelto en sí. En esta mañana te abrimos nuestro corazón y te invitamos, te pedimos que vengas a morar para siempre en nuestras vidas. Que tú traigas una vida abundante, una vida nueva en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones. Que nos libres del error, que nos libres del pecado, que nos libres de la condenación. Que en esta mañana, que en este domingo se escriban nuestros nombres en el libro de la vida, porque así te ha placido, Señor, para todo aquel que te recibe, a todo aquel que cree, a todo aquel que confiesa tu nombre, Señor, aleluya. Un día su nombre, Señor, está escrito en el libro de la vida, y un día su nombre será llamado ahí, será nombrado, y nos levantaremos, Señor, gozosos en tu presencia. Por eso en esta mañana, Señor, reconocemos tu amor, reconocemos tu grandeza, reconocemos ese sacrificio que no ha quedado en el olvido, que ese sacrificio sigue vigente y poderoso para ayudar a toda la humanidad, porque nada podemos hacer sin ti, Señor, porque todos tenemos que entrar por la puerta que es Cristo, porque Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en esta mañana estamos delante de tu presencia y pedimos que el Espíritu Santo haga la obra a través de redarguir en nuestras vidas la necesidad de venir a tus plantas, Señor, para ser hechos hijos tuyos. Y para que un día, Señor, podamos también compartir en novedad de vida, Señor, todas estas maravillas preciosas, y que los cielos sean abiertos de una manera preciosa en cada corazón. Quizá una vida que va a la muerte, a la condenación, en esta mañana puede ser libertada. Si tú crees, si tú quieres recibir ese regalo, ese perdón, puedes hacerlo. Solamente invítale a tu corazón: Señor Jesucristo, entra a mi vida, entra a morar en mi ser. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Canto. Gloria al Señor. Pues gracias a Dios, hermanos, porque la palabra de Dios pues ya fue compartida, pero en el tiempo que yo estaba en la preparación, hermanos, verdad, en la oración y en la comunión con mi Señor, pues yo le decía que me permitiera cantar un canto, verdad. Y este canto pues es alusivo también a un hombre que era pescador, hermanos, verdad, y que él nada sabía de Cristo, pero cuando él vio el poder de Cristo, entonces él pudo abrir su corazón y Dios hizo la obra en su vida. Genezaret es el lago donde Cristo predicaba, la gente allí se juntaba para oír de su palabra, y entre tantos que allí estaban, vio dos barcos en la orilla. Eran los barcos de Pedro, que junto al lago pescaba. Habiendo echado la red por la palabra de Cristo, Pedro se quedó asombrado de la multitud de peces, y cayendo de rodillas, Pedro adoraba al Señor. No temas, Pedro le dice, de hombres te haré pescador. Y aquel día de Pentecostés, Pedro pescó 3,000 almas, y en su segundo mensaje 5,000 pescó otra vez. Y en la pesca milagrosa de la viña del Señor, tira la red que se pierden las almas sin salvación. Gloria al Señor. Pedro, hermanos, estaba maravillado y decía: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pero Cristo le dijo: no temas, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Dios les bendiga, hermanos.